tenemos dos lunas nuevas en el signo de Virgo. No es cualquier cosa, es como si se le pusiera más énfasis a trabajar sobre esta sustancia zodiacal. Precisamente hoy vamos a hablar en nuestro clásico de los jueves con la familia Aragón, Negrito, Rafael. Y yo ya me incluyo en esa familia. Yo voy a ser Juan Carlos Gómez Aragón, hermano. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá los saludamos. Hoy es un día bastante soleado, así que no hacía falta que Negrito tenga su abrigo. Así está un poco más fresco. Los saluda a todos. Ha tenido una semana bárbara. Ha estado en el parque con perros de su tamaño, generando comunidad. Bueno, descansando, haciendo un poco de todo. Bueno, está un poco más aereado sin la pechera. Así que bueno, le manda un saludo a todos. Justo para hablar del signo de Virgo, luna nueva en Virgo, que tan relacionado está también con las mascotas, ¿sí? Con nuestras queridas mascotas y con la mascota más importante, la que habitamos, nuestro primate, nuestro mamífero, que a veces lo olvidamos y lo ignoramos y sin duda alguna tener dos lunas nuevas allí junto con una temporada de eclipses y Urano haciendo cuadratura, inicia cuadraturas a este signo de Virgo durante 7 años, entonces nos está poniendo a despertar en en qué relación tenemos con nuestro cuerpo, con nuestras rutinas, con nuestra vida, con nuestras mascotas, también con las personas con quien trabajamos. eh, Sí, y con los detalles, y con el orden y reorden, ¿sí? Esta luna nueva se dará a los 0 grados, ahora el sábado 23 de agosto, hora universal es a las 6 de la mañana, ¿sí? Y es muy interesante los aspectos que forma esta luna nueva, porque forma nada más y nada menos que un dedo de Dios o Yod, que ahora lo veremos en pantalla. Pero bueno, recordemos que estamos ante una semilla, ¿sí? Que se planta de por sí, ya tiene una cuadratura con Urano, además del dedo de Dios. Convengamos que este Urano en Géminis lo que propone también es el desafío, cuadratura mediante, a que Virgo eh, tenga mayor capacidad de versatilidad. Si bien Virgo es un signo mutable, tiende a la estructura, tiende al orden, la cuadratura viene desde el signo de Géminis, desde Urano, que lo que propone es justamente acelerar los procesos de adaptación. A ver, es un poco como tener que estar ordenando los cajones, dónde van las medias, dónde van los pantalones, dónde van las camisas, pero teniendo que improvisar un poco sobre la marcha, ¿sí? Es como si fuese el Tetris, como que caen los cajones, hay que poner la media, hay que poner los zapatos, hay que poner la camisa, pero a cierta velocidad, a una velocidad que quizá Virgo no está acostumbrado. Lo digo por Urano en Géminis. Entonces también es una gran propuesta justamente para poder generar una semilla nueva, Urano, que tiene que ver con aquellas áreas que todavía no habíamos reordenado u ordenado. Yo creo que esta luna nueva, querido Juan Carlos, es para lo pendiente, es para asumir lo pendiente. Reorganizar lo pendiente. Mm, eh, Pendiente. Mira, sabes, mientras estabas hablando, eh, pensaba en que para poder organizar ese closet, primero necesitamos ser conscientes de lo que existe en ese closet, ¿sí? Si nosotros no sabemos que tenemos medias, interiores, camisas, y no podemos verlo, no podemos decir cuál es el mejor sitio para que no se arrugue la camisa, para tener a la mano, no sé, las medias de colores, en fin, ¿sí? Y esto es algo que el cerebro constantemente hace en algo que la neurociencia ha denominado ya en este momento, a partir del 2010, con unas investigaciones de un neurocientífico llamado Reichley. Él empezó a ver qué pasa con las personas cuando no están haciendo algo, ¿sí? O sea, tú estás ocupado estudiando, no sé, trabajando, haciendo una manualidad, estás ocupado, entonces tienes tu cerebro concentrado en algo. Pero ¿qué pasa cuando no haces nada? ¿Sí? Es decir, cuando descansas, cuando hay silencio, cuando no hay música, cuando ni siquiera estás tarareando una canción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos instantes? ¿Sí? Entonces él detectó
que se activa algo que se llama la red neuronal por default, por omisión. Esto en psicología se conoce como la RND, ¿sí? Se activa la RND, que es un momento dado donde hay una serie de imágenes que nos abordan, de situaciones pendientes, de futuro, de expectativas de futuro, de recuerdos, ¿sí? De estar reflexivos también con nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa a manera de una tormenta, de un ruido neuronal que también llaman, ¿sí? En donde, ¿y qué sucede? Me pone en evidencia el closet. Ay, carambas, miren cuántas medias tengo, miren toda esa ropa que no estaba utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, Rafa? Qué miedo ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siempre poniéndonos en multitarea, con multiacción, queriendo abordar múltiples cosas a lo Virgo que el tiempo no me alcanza, para evitar a toda costa que la red neuronal por defecto se active. Es decir, que se me activen todas las semanas, porque yo, ¿qué voy a hacer si se me viene el recuerdo de mi papá que falleció? O que se me venga el recuerdo de que no pude hablar con mi hijo antes de irse. O bueno, en fin, mil cosas, ¿sí? Entonces, qué miedo sentir eso, qué miedo que me duela. Entonces, mejor me activo, mejor pongo la música a todo volumen, mejor salgo este fin de semana y me emborracho con unos amigos, mejor tengo muchas actividades y tengo mucho trabajo que realizar. De esa manera evito ese contacto con darme cuenta de todo lo que tengo por organizar. Entonces, ¿qué sucede? Esta luna nueva, como es una luna nueva en el grado cero de Virgo, es donde está cambiando de Leo a Virgo, y la próxima luna nueva también que tendremos será en el veintitantos. Entonces, es decir, vamos a tener dos lunas nuevas en Virgo. Está diciendo, el énfasis en este momento de tu existencia es ordénate, pero para ordenarte debes saber qué tienes. No trates de evitar la red neuronal por defecto. No la trates date permisos de estar en silencio para poder ver qué hay, qué tienes. Y de acuerdo a eso, hacer un orden, ordenar todos los pendientes. Hay una frase que resume un poco esto que está diciendo, que es que la mente vacía es el almacén del demonio, ¿sí? Eh, y, y Y al yo creo demonio ni lo que queremos ver. Sí. exacto, y esa frase aplica un poco al quincuncio que primeramente forma Plutón, ¿sí? Para con el Sol y la Luna. Fíjate que hay unos 150 grados entre la Luna nueva y Plutón en Acuario, ¿sí? Entonces, a ver, el quincuncio, como yo siempre lo digo, es una suerte de piedra en el zapato, que hay que descalzarse y que hay que quitarla. Y es como que Plutón puede llegar a estar como, entre comillas, invadiendo, ¿sí? Justamente esa necesidad de tener una lógica utilitaria de estar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la luna en Virgo, justamente el mecanismo de defensa para evitar una emoción profunda, ¿cuál es? El ponerse a ordenar, el ponerse a hacer cosas, el ponerse a reordenar. Entonces, justamente acá tenemos un primer desafío que es dejar ingresar a este Plutón para tener que confrontar con esos demonios que estaban adentro del almacén, y para justamente poder saber qué reordenar. Porque si no sería como ordenar superficialmente, ¿sí? Si no es como decir, bueno, a ver, le doy una repasada así por encima como para que quede visualmente que está limpio, pero no es una limpieza profunda. Acá Plutón es como cuando uno contrata esas empresas que vienen y hacen limpieza profunda de alfombras, ¿no? Limpieza profunda de carpetas, bueno, todo eso. Pero hay que atreverse en el sentido de que justamente hay que, como bien decías, liberar un poco esa lógica utilitaria, o el hecho de ponerse a estar haciendo cosas para tapar emociones, ¿sí? Para dejar que Plutón ingrese, ¿sí? Lo mejor es tumbarse la cama y mirar el techo, es decir, no hacer nada. Ah. Sí, porque precisamente como está en quincuncio, 150 grados, no tiene que ver con nuestra voluntad. Si yo le doy el permiso a no hacer nada y dejar que estas ideas, o sea, que la red neuronal por default llegue a mi vida para empezar a ver, pensar sentimientos, sentir emociones. No.
al revés. Sentir pensamientos, pensar sentimientos. ¿Sí? Es decir, empiezo a hacer una trenza entre ellos. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando permito que las imágenes aparezcan en mi cerebro. ¿Sí? Lo que pasa es que, mira, para ponerlo más en contexto, este señor que les estaba contando, un neurocientífico que se llama Rachel, en el 2010 hizo un experimento en donde juntó a una serie de personas para evaluar qué pasa con el cerebro, qué se activa con resonancias magnéticas para ver qué se activa cuando no se hace nada. ¿Sí? Entonces, lo que más le causó curiosidad en el experimento es que muchos de los solicitados al experimento renunciaron, abortaron el proceso a la mitad, ¿sí? Y se puso a mirar por qué habían abortado el proceso y es que no soportaban el silencio, no soportaban el no hacer nada, el esperar. ¿Y por qué no soportaban? Porque en ese instante aparecía como el dicho que mencionaste, que, ¿cómo fue? Que cuando la mente, ¿cómo es? Que la mente ocupada la mente vacía, perdón, es el almacén del demonio. Eso. Es que me encanta esa frase porque fíjate que es Plutón. Sí. Plutón en quincuncio a Virgo, que es precisamente la core, la virgen, la doncella, que es atrapada y raptada por Hades para llevársela al inframundo. Eh, si nosotros no nos dejamos llevar por Hades en un momento dado a encontrar en esas profundidades algo, pues entonces vamos a seguir siendo siempre la virgen, la core. Bien decía Jung que el destino de toda doncella era convertirse en mujer por sí misma, en dueña de sí misma. Eso no sucede en la medida en que yo esté siempre protegido de la vida y del mundo, como quería Deméter con su hija Perséfone, que la protegía tanto que no la dejaba vivir, no la dejaba tener amigos, nada. Era la buena hija de mamá, ¿sí? Hasta que Afrodita plantó una trampa para que Hades la raptara. Es decir, si nosotros seguimos solamente en una imaginación de cómo deberíamos ser, cómo debería ser la vida, y sigo protegiendo a la doncella, no dejo que el destino, que Hades, venga y me convoque a una incertidumbre absurda, en donde no hay control de nada y donde lo que me busca este proceso es un empoderamiento y convertirme en más dueño de mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no descanso nunca, no dejo que a nivel cerebral, porque es que esta red neuronal por default lo que hace es reordenar la vida, reordenar las imágenes, empezar a tener una serie de recuerdos y con ello ser reflexivo frente a unas cosas para que el mismo inconsciente después encuentre soluciones a problemas. Pero si yo todo el tiempo estoy ocupado, todo el tiempo estoy haciendo, todo el tiempo soy la buena hija de mamá, procurando, generando que todo esté en orden, que todo funcione, que todo sea funcional, y nunca descansando, nunca permitiendo que se active esta red neuronal por defecto, pues entonces no dejo que las imágenes de Hades me rapten y me muestren la realidad de las cosas. Entonces, esto en obsesión, fíjate, es lo que puede llegar a ser que me ocupe tanto y que tenga tantas multitareas que termine a posteriores con un déficit de atención, porque entonces quiero hacer 20 cosas a la vez y al hacerla, entonces miro este video mientras lavo la loza, mientras hago esto, además lo pongo en 2X, porque esto tiene que ser rápido, tengo que ser súper eficiente, o sea, a lo Virgo, ¿sí? Que es no vamos a desperdiciar tiempo, vamos a maximizar resultados minimizando recursos, el recurso más importante que es el tiempo, ¿sí? Entonces, a lo Virgo, pero es que tenemos 2 lunas nuevas y temporada de eclipses en Virgo y nodo sur en Virgo, que está diciendo, bájale a esa actividad, déjate raptar por Hades con las imágenes que te trae a través de los procesos de descanso y empieza a hacer una reconstrucción y un reordenamiento, porque prácticamente lo que viene a mostrar esta luna nueva en cuadratura con Urano es observa, despierta, date evidencia en lo que estás y reordénalo. Reorganiza tus rutinas, tus rituales, tu día a día. Pero todo eso no puede suceder si sigues tan ocupado que no te estás dando tiempo para ti. O tan ruidoso, con la música estridente, con toda la extroversión a tope. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Con todo el trabajo rindiendo y rindiendo, para no darte cuenta
en lo que estás, ¿sí? Porque qué miedo escucharme, qué miedo atenderme, qué miedo ver que la vida no es Mira, como lo había soñado. ¿Mm? te explico esto que estás diciendo, cómo me sucedió a mí las últimas semanas en primera persona. Yo casi todos los días, entre consulta y consulta, intento, bueno, tumbarme un poco la cama, cerrar un poco los ojos y demás. A ver, voy a tratar de poner las palabras a algo que es bastante como en el aire. Entonces, yo cierro los ojos sabiendo de que no me voy a dormir, de que voy a cerrar los ojos por 20 minutos. Y llega un proceso que es como si fuese que entro en una etapa previa, un pequeño sueño, que aparece esto que decís, de Hades, ¿no? Como que empiezo a sentir como unos temores, me late más rápido el corazón, me empiezan como a surgir unos temores o a hacer contacto con temores que estaban guardados, ¿sí? De cosas pendientes, de cosas para ocuparse, etcétera, que en el resto del día no les presto atención. Entonces, como yo sé que que no me puedo dormir, porque esto estoy hablando que lo hago a la tarde, digo, bueno, me guardo a la noche para que cuando duerma el cerebro dispare, si hace falta en forma de un sueño que no sea bueno, todo aquello que a la tarde no llegue a hacer contacto. Entonces estoy teniendo unas pesadillas bárbaras que yo las utilizo como trabajo, porque después las trabajo en terapia, etcétera. ¿Sí? O sea, yo ya sé de que voy a tener unos sueños, de que es un indicador de algo que tuve una aproximación en esa micro siesta de la tarde, pero que no logré concretar. No sé si me di a entender, No, excelente el ejemplo. Buenísimo, pero es como una buenísimo. sensación Mm, bastante particular, no sé ponerla en palabras. ¿Sí? sí. Claro, es que fíjate que por eso es que terminamos tan ocupados, porque qué miedo que se me atraviesen una serie de informaciones o de dolores o de duelos que no he procesado, ¿sí? Sí, Entonces, es como es un momento de que se conecta con eso, con eso plutoniano, mm, pero que se interrumpe porque se vuelve a la actividad. Pero después se da lugar a que la actividad onírica lo genere a la noche mientras dormimos, que ahí es donde entra el quincuncio de Neptuno, ¿sí? Porque Neptuno en quincuncio al Sol y a la Luna puede ser el hecho de tener un temor a perder el control o perder la estructura virginiana, a que se disuelva la estructura virginiana. Pero está con Saturno. Entonces, justamente Saturno lo que está diciendo es, date esos momentos de tener espacios vacíos neptunianos. A ver, ¿por qué la meditación es neptuniana? Porque la meditación lo que busca es tener espacios o recreos entre pensamiento y pensamiento. ¿Sí? Para que afloren otras cosas, que para que también afloren inspiraciones. Entonces, justamente el temor con este quincuncio puede ser al de perder el control. Pero como está Saturno, te está diciendo, a ver, no te vas a olvidar de poner la alarma al despertador porque te vayas al mundo neptuniano un rato. ¿Sí? Entonces, me parece que es fundamental aclarar de que está Saturno con Neptuno. Si no estuviese Saturno, el temor sería aún mayor al de perder el control, al de diluirse, desorganizarse. Y si no estuviese Neptuno y estuviese solo Saturno haciendo un quincuncio, sería justamente el temor o ponerse en una sobreexigencia, mejor dicho, no temor, en una exigencia hacer de todo, hasta incluso cargarse más peso de lo que se puede sobre los hombros. Pero Neptuno suaviza un poco todo eso. guau. Hay otro tema con Saturno-Neptuno en esta combinación que estás haciendo, Rafa, que me encanta. Y es como Saturno es lo que contiene, son los límites de la presa, ¿sí? De Neptuno, de las aguas. Eh, una represa funciona muy bien, bien sea esos cuerpos de agua para las sequías o para generar electricidad. O sea, las represas son lo máximo, pero requiere de una contención del agua. Eso no es nada fácil. El contener el agua es muy complicado, requiere mucha fuerza, mucho concreto a nivel físico, mucho hierro que contenga, o sea, mucha Muchos fuerza. castores. Sí, muchos castores también haciendo presas. Sí, exacto. Sí. Eh, bueno, ¿a qué voy con esto? A que sostener nuestra energía emocional, nuestros dramas de vida, nuestras inseguridades, nuestros dolores, no es fácil. Y lo mejor, lo que normalmente hacemos es que medio sentimos una emoción y se la recargamos es a otros o la proyectamos o seguimos siendo niños buscando
inmediatamente por verborrea decirle a alguien lo que me está pasando para que mamá venga y me solucione el problema, ¿sí? Pero con Saturno, Neptuno necesitamos aprender a sostenernos en la emoción, aprender a vivirla, a ver cómo me está doliendo, a ver cómo lo duelo, cómo me duele esta situación, o qué es lo que estoy sintiendo y cómo me lo permito vivir, porque tengo una, una contención. ¿Dónde está esa contención? En una primera instancia el niño tiene esa contención en sus padres o en sus figuras cuidadoras, pero en la medida en que somos adultos, la contención debe ser nuestra. ¿Cómo me contengo esta tristeza? ¿Qué hago para...? Entonces lo que normalmente hacemos, la olvido, la ignoro, no existe. ¿Cómo la ignoro? Con mucho trabajo, a lo Virgo. Vamos a trabajar ya, deje de pensar en todo esto, vamos a hacer, a producir, ¿sí? Pero en este momento, como están planteadas las cosas, es necesito entender que requiero contenerme. Para eso también tenemos una super ayuda en este momento con Júpiter en Cáncer. Júpiter en Cáncer es el terreno sagrado, el terreno seguro, en donde me voy a dar el permiso de sentir. ¿Para qué? Para pensar de esos sentimientos. Y me va a dar el permiso de pensar. ¿Para qué? Para sentir estos pensamientos. Y es como hacer en la medida en que yo me permita dar esta contención, pues empiezo a ver qué es lo que hay que organizar con Virgo. ¿Sí? Y al organizarlo, entonces, esto significa que puedo entrar en una nueva dinámica de vida, en unos nuevos rituales y en una nueva forma de hacer mi vida. Por eso es tan importante estas dos lunas nuevas, porque prácticamente están abriendo una temporada para un reinicio individual y personal, y por supuesto colectivo. ¿Mm? Sí, además es interesante que el regente de Virgo, Mercurio, en Leo, que sigue en su periodo de possombra, esto es hasta el 28 de agosto, la possombra, tenga un sextil con Marte en Libra, porque quiere decir de que la mente es consciente de lo que tiene que hacer, echa luz un poco a lo que estamos hablando, y la forma en que ejecuta las acciones es dosificada. A ver, Virgo necesita una dosificación, y Libra es un buen aliado para Virgo porque justamente no tiene que ver con hacer todo de golpe o no hacer nada, ¿sí? Porque eso sería más de Escorpio, de extremos, de blanco-negro. En cambio, Libra es de ir por el punto medio y por el lado del equilibrio. Y es muy bueno para la propuesta que tiene Virgo de hacer un poquito cada día o de forma dosificada o poner granitos de arena, porque Marte en Libra también tiene un actuar que es acorde a lo virginiano, si se quiere, ¿sí? Porque no es ni blanco ni negro. Y eso la mente lo sabe, la mente consciente de Leo, que se da cuenta y tiene insights. Es decir, en otro momento quizá puse toda la energía a la línea de partida y por eso el plano, el proyecto fue decayendo, ¿sí? Es como cuando queremos encarar una carrera que sería una maratón, pero perdón, 200 metros, que se pone toda o 100 metros, que se pone toda la explosión en la línea de partida, como si fuese en una maratón. O sea, nada, es como poner el coche a 300 kilómetros por hora y que después vaya decayendo la velocidad. Es una forma de dosificar la energía, a eso me refiero. La dosificación. Oh. Y Rafa, hay algo muy interesante. Este mandala que vemos en pantalla es hecho en el momento de la luna nueva, que se da a las 6:06 en hora universal, es decir, hora Greenwich. Esta carta está hecha con longitud y latitud 00. Y lo que me parece muy curioso es que no solamente es una luna nueva, que está hablando de una semilla para abrirse hacia nuevas posibilidades del hacer Virgo, sino que además está, como es una luna nueva de 6 de la mañana, está en conjunción con el ascendente. Entonces es como una doble semilla, es como una doble invitación. Además, es la primera luna nueva de dos que se van a hacer en Virgo, en un signo mutable, donde es tan importante eh, la Virgen y la Core, como también la Proserpina, esposa de Hades, y que cuando vamos en la mitología, esa dualidad están activas siempre, eh, porque una vez se casa Perséfone con Hades, regresa a visitar a su madre y es la primavera, y de nuevo se va y la rapta a Hades, que es el invierno para los antiguos griegos. Y eso es los signos mutables, es donde existen dos, dos lunas nuevas, dos semillas, dos actividades. ¿Para qué existen dos? Para
en la comparativa de lo doble y de lo mutable, eh, aprendemos, contrastamos, entendemos, vemos. La fotografía no sirve de nada si está sobreexpuesta a la luz, necesita de la sombra, de la oscuridad, del contraste, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante poder también, con estas semillas que se arman en Virgo, entender que nosotros somos duales, que no somos de una sola pieza, que necesitamos de ser los más nobles, altruistas y amorosos, pero también en otras ocasiones los más egoístas, egocentristas y fijados en un proyecto de vida, ¿sí? Esta dualidad que también tiene que ver precisamente con los vínculos y la desvinculación. Me vinculo con, por ejemplo, en el caso de Perséfone, me vinculo con mi madre lo es todo, pero entro en un momento de vida donde necesito hacer mi vida y siento que traiciono a mi madre si hago mi vida. Entonces tengo que aprender a desvincularme, para desvincularme de la madre y empezarme a vincular con mi pareja o con mi entorno, o con mi nuevo entorno. Y ahí es donde estos signos mutables es donde tienen la capacidad de empezar a hacer como la adaptación, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, con una luna nueva ahí en Virgo, está diciendo, cuántas veces evitas el duelo de la desvinculación de lo que dejaste en el pasado para no sentir que eres un traicionero, que estás traicionando a ese pasado? Pero por ocuparte tanto no te das el tiempo de enduelar esa situación para sentir que es que si tú no traicionas ese pasado, te estás traicionando a ti mismo porque estás dejando de hacer tu programa de vida. Entonces, por eso, cómo es de importante que en esta luna nueva podamos tener unos espacios de reflexión. Como bien lo menciona Rafa, Mercurio está en post sombra. Ha estado trabajando sobre Leo, que tiene que ver con a quién sirve todos los procesos de vida que estoy haciendo. Y en esa reflexión poder decir, cómo me desvinculo y cómo me vinculo, que es el eterno bucle que estamos haciendo como humanos para sentir que no estamos traicionando o que no nos estamos autotraicionando a nosotros mismos y que podemos enduelar, doler las vinculaciones que dejamos en el pasado y que nos forjaron y nos dieron lo que necesitábamos, pero que ya son insuficientes y que necesitamos dar paso hacia adelante, hacia nuevos vínculos, desvinculándonos de lo anterior. Sí, es como cuando nos desvinculamos de un Bluetooth para vincularnos a otro. Y que cuando no lo desvinculamos quedan haciendo ahí como un corto. Exacto, eso mismo.